Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a empezar el tema de aldehídos y cetonas para continuar con lo que nos falta del curso de síntesis. Hoy vamos a ver nada más las propiedades así generales de los aldehídos y las cetonas y las reacciones más importantes que nos van a servir para continuar con los problemas de llevar a cabo síntesis empleando estos grupos. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito acerca del doble enlace carbono-oxígeno, o como se conoce mejor, el grupo carbonilo, ¿sí? El grupo carbonilo, que básicamente aquí lo estoy representando, ¿sí? Este es el grupo carbonilo. Pero el grupo carbonilo el grupo carbonilo básicamente es un doble enlace entre el carbono y el oxígeno con dos cadenas R, donde estas cadenas R pueden ser tanto hidrógenos como grupos alquilo, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo de si estas cadenas R son hidrógenos o alquilos, estamos hablando de dos grupos funcionales. ¿Sí? Acá lo voy a poner. Cuando una de esas cadenas R es un alquilo y cuando la otra cadena R es un hidrógeno, estamos hablando de un aldehído. Y cuando una cadena R, no, mejor dicho, cuando ambas cadenas R son grupos alquilo, estamos hablando de una cetona, ¿sí? Pero ambos grupos funcionales, tanto los aldehídos como las cetonas, tienen un grupo carbonilo, ¿sí? Este grupo carbonilo, lo único en lo que se diferencia, pues es en la presencia en las características de los grupos R, ¿sí? Ahora, este grupo carbonilo se caracteriza porque es un doble enlace polarizado, ¿sí? Aquí podemos ver el átomo de carbono enlazado con el doble enlace al oxígeno. Como nosotros ya sabemos que el oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el átomo de carbono. Por eso vemos que la flecha de la electronegatividad está hacia el oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno va a atraer más a los electrones en ese enlace que el carbono. De tal manera que los electrones van a estar, por así decirlo, más tiempo del lado del oxígeno que del carbono. Y eso va a generar una carga parcial positiva que podemos ver aquí en el carbono y una carga parcial negativa en el oxígeno, ¿sí? Gracias a esa polarización es que se genera la reactividad en los aldehídos y las cetonas, ¿sí? Ahora, por esa misma polarización, otra manera de representar esa polarización es por la resonancia, o mejor dicho, por la deslocalización de electrones que puede haber en el doble enlace por el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Esta deslocalización se puede dar cuando los electrones pasan de estar en el doble enlace a ser tomados por el oxígeno para generar una carga negativa en él, una carga formal negativa y una carga formal positiva en el carbono, ¿sí? Aunque esta estructura, ¿sí?, esta forma resonante no es tan estable porque hay una separación de cargas. Hay separación de cargas y aparte no cumple con el octeto. Mientras que esta forma es la más importante porque en esta todos los átomos tienen el octeto y no hay separación de cargas. Es la más, por así decirlo, de esas dos formas resonantes es la que más contribuye a la estructura real. Ok, entonces de esta imagen que muestro aquí, ¿sí?, podemos ver una comparación del doble enlace de un alqueno, ¿sí?, un alqueno y el doble enlace que hay en un aldehído, ¿sí? Aquí tenemos un aldehído porque vemos que uno de los grupos es un hidrógeno y otro de los grupos R es un grupo alquilo, es un aldehído, ¿sí? Si vemos los mapas de potencial electrostático del alqueno, podemos ver que entre los dos carbonos, ¿sí?, que son esos que muestro aquí, entre los dos carbonos podemos ver una relativa densidad electrónica entre los dos átomos, por arriba y por abajo del doble enlace, ¿sí? Esto lo podemos ver como un tono verdoso amarillento, ¿sí? Entre más amarillo o rojo esté una zona, esto indica una gran densidad electrónica. Aquí podemos ver que la densidad electrónica básicamente reside entre los dos carbonos por encima y por abajo del doble enlace. En el caso del aldehído podemos ver que la densidad electrónica está casi totalmente, ¿sí?, sobre el átomo de oxígeno, mientras que en el átomo de carbono, ¿sí?, este que está aquí, podemos ver
una deficiencia de electrones. Esa deficiencia de electrones es la que genera esa misma polarización que ya mencionamos, ¿sí? Entonces podemos ver que incluso los aldehídos y cetonas están más polarizados en cuanto a densidad electrónica que los alquenos, que de hecho reúnen una gran densidad electrónica en el doble enlace. Pero en este caso, la gran densidad electrónica va a estar localizada sobre el átomo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, considerando estos efectos electrónicos y considerando que el átomo de carbono va a tener una carga parcial positiva y el átomo de oxígeno una carga parcial negativa, podemos indagar en que el átomo de carbono puede ser un átomo muy fácilmente, un átomo que puede sufrir muy fácilmente reacciones, ataques, mejor dicho, por nucleófilos, porque él mismo puede estar actuando como un electrófilo, ¿sí? A final de cuentas, un electrófilo es una especie química que carece de electrones, o que tiene deficiencia de electrones. En este caso, como está tan polarizado, ¿sí?, de manera positiva, pues es un electrófilo. Y los nucleófilos, que se caracterizan por ser especies químicas con gran densidad electrónica, pueden atacar a este átomo de carbono, ¿sí? Entonces, así son las reacciones de los aldehídos y las cetonas. Vamos a tener un nucleófilo que va a venir y va a atacar al átomo de carbono, que es el electrófilo. Pero como este átomo de carbono no puede tener más de 5 enlaces, estos dos electrones de este doble enlace pasan a deslocalizarse al átomo de oxígeno, que es lo que estamos viendo en esas flechas que estoy mostrando. Ok, ¿cuál es la reacción que sufren los aldehídos y cetonas? Básicamente esta reacción se conoce como adición nucleofílica, porque se le está añadiendo un nucleófilo, ¿sí? Aquí tenemos un grupo carbonilo que no nos muestra si es de un aldehído o cetona, es independiente, ¿sí? Lo único que queremos resaltar es el grupo carbonilo, y tenemos la presencia de una molécula, ¿sí? Podemos ver que esta molécula está compuesta por dos grupos, un grupo X y un grupo Y. El grupo X está polarizado de manera positiva y el grupo Y de manera negativa. Entonces podemos decir que el grupo Y es el nucleófilo en este caso, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Este grupo Y puede atacar como nucleófilo al carbonilo, ¿sí?, el carbono al carbonilo, y entonces el oxígeno deslocaliza los electrones. Muy bien. Luego de ese ataque, lo más probable es que vamos a tener esto: el oxígeno con los electrones deslocalizados y el grupo Y enlazado junto con el X, pero cargado positivamente porque probablemente utilizó un par de electrones o algo para llevar a cabo el ataque. Entonces, para neutralizarse, pues el grupo Y va a tomar los dos electrones que tienen el enlace con X, y pues X va a salir, ¿sí? Va a salir. Vamos a tener esto así, ya neutralizado. X va a estar en forma positiva porque perdió electrones, y lo único que va a ocurrir es que el oxígeno va a atacar a X, de tal manera que se nos va a generar la estructura final que se muestra en la imagen. Esta, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí está así. Listo. Ok, entonces esa es la reacción general. Vamos a ver que a lo largo de todas las reacciones de los aldehídos y cetonas, este patrón se va a estar repitiendo, aunque va a tener algunas ligeras modificaciones. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando de la formación de hidratos, que es una de las reacciones más importantes de los aldehídos y las cetonas. Porque, bueno, los hidratos en el caso de la biología, pues son muy importantes. Los carbohidratos, básicamente, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer la reacción de formación de hidratos de los aldehídos y las cetonas. Aquí tenemos la reacción general, en la que un aldehído y una cetona reaccionan con agua, que en este caso el agua es el nucleófilo, de manera muy rápida, ¿sí? Una manera muy rápida, para generar un diol geminal, que también se conoce como un hidrato, ¿sí? Se conoce como diol geminal porque los dos grupos hidroxilo están presentes en el mismo carbono. No están en carbonos vecinos ni nada, están en el mismo carbono, ¿sí? Ahora, podemos notar también que la formación del hidrato está sujeta a un equilibrio químico, ¿sí? Básicamente está sujeta a un equilibrio químico porque la reacción puede estar ocurriendo en ambas direcciones, ¿sí? Pero, al estar sujeto a un equilibrio químico, quiere decir que la reacción es reversible. Y que sea reversible, que sea una reacción reversible, pone de manifiesto que dependiendo de las condiciones de la reacción, esta puede avanzar tanto hacia los productos o hacia los reactivos, puede regresarse hacia los reactivos.
Ok, aquí tenemos en esta imagen la constante para formar el hidrato, ¿sí? La K de hidrato, ¿sí? La constante para formar el hidrato. Esta está representada por el cociente de la concentración del hidrato entre la concentración del compuesto del carbonilo, entre el aldehído o la acetona. ¿Sí? Entre más alta sea la constante para formar el hidrato, entre más alta sea esta constante, quiere decir que se está formando más hidrato y la reacción avanzó o se desplazó hacia productos en este sentido. ¿Sí? Si la delta K, si la constante K es muy baja, quiere decir que hay más aldehído o cetona, dependiendo de lo que estemos usando. Y quiere decir que entonces el equilibrio de la reacción está desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? Tan sencillo como es. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos datos reportados de constantes para la formación de hidratos y con algunos compuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, al formaldehído. Formaldehído, que es el aldehído más simple, de un solo carbono y con 2 hidrógenos. Y bueno, aquí se hace reaccionar con el agua y podemos ver que básicamente una de las dos flechas que marcan el equilibrio, que marcan la reacción reversible, está más larga que la reacción en el sentido contrario, hacia los reactivos. ¿Sí? Y aquí tenemos ya el hidrato que se generaría. Podemos ver que la constante para la formación de hidratos es de 2300 y el porcentaje de hidrato presente en la reacción es más del 99.9% con respecto al aldehído inicial. Esto quiere decir que la reacción ocurre casi totalmente con la formación de productos, con la formación del hidrato, en el caso del formaldehído. Es decir, aquí se favorece enormemente la generación del hidrato. Ahora, recuerden ustedes que siempre que una constante de equilibrio sea mayor que 1, quiere decir que la reacción se favorece hacia los productos. Ok. En el segundo caso tenemos el acetaldehído. Reaccionando con agua para generarme este hidrato de 2 carbonos. Aquí podemos ver que la constante para formar el hidrato es 1 y que el porcentaje de hidrato presente en la reacción es del 50%, mientras que el otro 50% es el aldehído de la materia prima. Aquí podemos ver que ya empezó a disminuir la constante para la formación del hidrato y también el porcentaje del hidrato que se está generando. ¿Sí? Aquí podemos ver que va a haber una mitad y mitad de productos y de materias primas. ¿Sí? Continuando con las reacciones, podemos ver aquí incluso que ya tenemos un aldehído un poco más sustituido. ¿Sí? Ahora, este aldehído más sustituido reacciona con agua y nos genera este hidrato. Podemos ver aquí que la constante para la formación del hidrato ya bajó incluso menos de 1. Y el porcentaje de hidrato presente en la reacción ya es del 17%. En el caso del último ejemplo, tenemos la utilización de una acetona, de la acetona. Aquí la acetona se hace reaccionar con agua y nos genera su hidrato correspondiente. ¿Sí? Y miren la constante para la formación del hidrato. Es muy baja. Es de 0.0014. Mientras el porcentaje del hidrato en la reacción es menor del 1%. Esto quiere decir, aquí podemos notar dos cosas. El aumentar el número de sustituyentes alquilo en el grupo carbonilo, ¿sí? Disminuye la formación del hidrato, ¿sí? Promoviendo el equilibrio hacia los reactivos más que hacia los productos. Por eso es que el hidrato, el carbonilo, ¿sí? El aldehído más simple, el formaldehído, que es el que tiene 2 hidrógenos, que no tiene ningún alquilo, es el que tiene la constante para formar hidratos más alta. En el caso del acetaldehído, que ya en una R tiene un grupo alquilo, pero aún así sigue manteniendo un hidrógeno, la constante de formación del hidrato baja, pero aún así sigue manteniendo una buena producción del hidrato, del 50%. Y conforme más sustituimos este grupo R, ¿sí? Vemos que la constante sigue bajando y el rendimiento para formar el hidrato también. Entonces, de manera general podemos sacar estos patrones, ¿sí? Que conforme aumente el número de sustituyentes R, ¿sí? Alquilo, en el grupo carbonilo, es decir, en la acetona, sería conforme aumente el número de grupos alquilo R en el carbonilo, la formación de los hidratos va a disminuir, ¿sí?
Por eso podemos decir que la acetona va a ser la peor materia prima, si lo comparamos con el aldehído, en producir hidratos, ¿sí? Porque la acetona tiene 2 grupos R, mientras que el aldehído solo tiene 1. De hecho, podemos ver eso aquí, ¿sí? Podemos ver que conforme se está aumentando el número de grupos R, por ejemplo, aquí tenemos el formaldehído, que aquí tenemos 2 hidrógenos, es el que mejor y casi completamente forma el hidrato. Ahora, aquí tenemos el acetaldehído, aquí tenemos el grupo metilo, aquí tenemos el otro hidrógeno. Podemos ver que aquí se forma un 50 y un 50% en el hidrato y se mantiene un 50% de la materia prima. Por otro lado, en el caso de la acetona, donde tenemos 2 grupos metilo en las cadenas R, ¿sí? Bueno, aquí la formación del hidrato va a ser muy poco, va a ser muy mínima, ¿sí? Las acetonas son los peores grupos con carbonilo para formar hidratos. Los mejores son los aldehídos, y dentro de los aldehídos, los mejores aldehídos son los aldehídos más pequeños, como el formaldehído. Porque también, si un aldehído tiene cadenas R, aunque tenga una cadena R, si esta cadena R es muy grande, la formación de los hidratos va a ser muy mínima, ¿sí? ¿Cómo se pueden explicar estos patrones? Bueno, para explicar esto, se dice que existen 2 fenómenos, que existen efectos electrónicos y efectos estéricos, ¿sí? En el caso de los efectos electrónicos, bueno, tenemos que recordar que el grupo, la parte de la molécula que va a estar accionando es el grupo carbonilo, y que el grupo carbonilo tiene 2 cadenas R, ¿sí? Voy a poner aquí los dos grupos carbonilo en sus 2 variantes de aldehído y cetona. Aquí tenemos un aldehído en la derecha y acá tenemos una acetona a la izquierda. Aquí ahora sí voy a representar a las R como alquilos, ¿sí? Ok, como cadenas hidrocarbonadas. En el caso del aldehído podemos ver que tenemos nada más un alquilo, y en la acetona tenemos 2 alquilos. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con los efectos electrónicos? Nosotros tenemos que recordar que el carbono del carbonilo está polarizado de manera positiva, ¿sí? En ambos grupos, y el oxígeno de manera negativa. Entonces, y bueno, que este carbono tiene una hibridación sp2 igual que este. Si ustedes recuerdan, los carbonos con hibridación sp2 son más electronegativos que los carbonos con hibridación sp3, como los carbonos con hibridación sp3 de las cadenas R de los grupos alquilo, ¿sí? Entonces, si comparamos la electronegatividad de ese carbono con los de los demás, los carbonos sp3 van a tender a donarle electrones, ¿sí? Van a tender a donarle electrones al carbono con hibridación sp2, ¿sí? De tal manera que ayuden a estabilizar esa carga positiva parcial que se está generando en el carbono sp2. Entonces podemos ver que en el caso de la acetona tenemos 2 grupos R que le pueden contribuir a estabilizar esta carga, que le pueden ayudar a estabilizar esta carga parcial positiva. En el caso del aldehído, solo va a haber una cadena R que puede llegar a estabilizar esta carga parcial positiva. Entonces las cetonas estabilizan de mejor manera la carga parcial positiva en el carbonilo. Esto es malo, porque a pesar de que estabilizan esta carga positiva, al estabilizar la carga positiva se vuelven menos reactivos porque son más estables. Los aldehídos, por otro lado, al no estabilizar también la carga positiva, porque solo tienen un grupo en comparación con las cetonas, o sea, son más reactivos, ¿sí? Esto es lo que genera la mayor reactividad de los aldehídos en el caso de la formación de los hidratos. Y de hecho, si contemplamos al formaldehído, que es el aldehído más pequeño, la estabilización de esa carga positiva todavía es peor, porque los hidrógenos no son tan buenos donadores de electrones como los carbonos, de tal manera que este sería el aldehído más reactivo de todos, ¿sí? Por eso es el que mejor forma los hidratos. Ahora, en el caso de los efectos estéricos, también tenemos que tomar en cuenta estos efectos porque son igual de importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrato. Aquí se nos muestran 3 estructuras: el hidrato del formaldehído, el hidrato del acetaldehído y el hidrato de la acetona. Podemos ver que conforme aumentan la cantidad de grupos alquilo, en el caso de la acetona, que su máximo es 2,
si vemos las estructuras a nivel tridimensional, podemos ver que el espacio, ¿sí?, alrededor del carbono del carbonilo, o del que era el carbono del carbonilo, del carbono geminal, donde están los dos grupos hidroxilo, ahora está muy amontonado. Hay una enorme cantidad de impedimento estérico, ¿sí? Empieza a haber repulsiones entre los grupos. Empieza a haber repulsiones. Además tenemos que contemplar que estos grupos hidroxilo pues tienen una nube electrónica muy densa, porque tienen dos pares de electrones, por lo que empieza a haber repulsiones entre los grupos. Mientras que en el caso del aldehído, el aldehído tiene un grupo hidrógeno, tiene un átomo de hidrógeno y un grupo R, ¿sí?, de metilo. Entonces esas interacciones, esas repulsiones se dan en un menor grado, aunque claro que también se siguen dando. Por eso los aldehídos más sustituidos, ¿sí?, los que tienen en la R muchas ramificaciones, son los que menos hidratos generan, menos porcentaje de hidrato generan. Mientras que el formaldehído, como solo tiene dos hidrógenos, aquí no hay una enorme cantidad de repulsión estérica, por lo que la formación del hidrato se favorece. Muy bien, ahora vamos a analizar el mecanismo por el que se forman los hidratos. Para formar los hidratos se dice que existen dos mecanismos, uno catalizado con sustancias básicas y uno catalizado con sustancias ácidas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué se lleva a cabo, por qué se utiliza esta catálisis? Pues para acelerar las reacciones, simplemente por eso. Ok, aquí tenemos la reacción general para la catálisis básica, ¿sí?, para la formación de hidratos. Tenemos un aldehído o una acetona, aquí no importa. Se utiliza agua y bueno, como catalizador se utiliza el ion hidróxido, que puede provenir del hidróxido de sodio o del hidróxido de potasio, ¿sí? Aquí tenemos la reacción general. Luego de hacer la reacción con el aldehído o la acetona y el agua y el hidróxido, se nos va a generar un diol geminal. Ok, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, el primer paso para este mecanismo es el ataque nucleofílico del ion hidróxido, ¿sí?, al carbono del carbonilo. Aquí lo podemos ver, se va a atacar el carbono del carbonilo. Y bueno, como este carbono no puede tener 5 enlaces, el oxígeno deslocaliza 2 electrones hacia él, 2 electrones presentes en el doble enlace. Este es el paso lento, es el paso clave, porque aquí es donde se forma la especie tetraédrica, ¿sí?, del carbono, un ion alcohóxido que es intermedio, ¿sí? Este ion alcohóxido pues tiene una carga negativa aquí porque el oxígeno recogió el par de electrones, lo deslocalizó hacia él. Y bueno, es tetraédrico, es un intermediario tetraédrico porque podemos ver al carbono enlazado a 4 grupos con su geometría tetraédrica clásica. ¿Qué sigue? Una vez que se nos formó este intermediario de ion alcohóxido, déjame retiro descartar. Déjame retiro esto. Una vez que se generó ese ataque, lo que sigue es que el ion alcohóxido, que lo voy a poner mejor acá para que no se quede ahí la marca, el ion alcohóxido, como se muestra ahí, va a atacar a un hidrógeno del agua, porque recuerden que el agua es el reactivo, la materia prima. Va a tomar un hidrógeno del agua, porque aquí el agua está actuando como un ácido y el alcohóxido como una base, ¿sí? Y el oxígeno pues va a recoger el par de electrones que había entre el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, de tal manera que va a generar la neutralización, ¿sí?, de este oxígeno con carga negativa y la regeneración del ion hidróxido. Y listo, se nos forma nuestro diol geminal y el hidróxido se nos regenera. Muy bien, ahora acá tenemos el mecanismo para la formación de hidratos con catálisis ácida. En este caso vamos a utilizar de nuevo agua porque es la materia prima, un aldehído o una acetona, cualquiera de los dos, y bueno, un medio ácido que se puede generar con diferentes ácidos. Lo más frecuente es que se utilicen ácido clorhídrico, pero en trazas, ¿sí? Ok, ¿cuál es el primer paso del mecanismo de reacción? En este caso, el oxígeno, ¿sí?, del aldehído o la acetona, con un par de electrones va a atacar al hidrógeno del ion hidronio, ¿sí?, que se genera por la acción del ácido sobre el agua. Entonces aquí va a tomar un hidrógeno del ion hidronio con un par de electrones. Lo voy a representar aquí. Este está cargado positivamente, el ion hidronio. Entonces con un par de electrones va a tomar un hidrógeno
Y esta parte de electrones del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno lo recoge el oxígeno para neutralizarse y generar agua. Entonces a partir de esta reacción se me va a generar, este ataque, se me va a generar esta estructura, ¿sí? Con carga positiva porque el oxígeno utilizó un par de electrones y se me va a generar agua. Ahora, chequen, ahora el oxígeno tiene una carga positiva sobre él. Entonces eso acentúa más la electronegatividad que ya tenía sobre el carbono del carbonilo, haciendo que la carga parcial positiva sobre el carbono del carbonilo se intensifique aún más. Entonces lo hace más reactivo, por eso es que es un catalizador. Al hacer más reactivo el carbono del carbonilo, el agua, que de hecho es un nucleófilo débil y no podría atacar tan efectivamente sin los catalizadores, ahora puede atacar muy bien. Entonces, aquí voy a dibujar esa sustancia. Aquí el agua ya puede atacar fácilmente porque ya está más reactivo todavía. Ay, este agua aquí no tiene. Bueno, lo voy a poner así. Ahora el agua puede atacar más fácilmente porque la carga parcial positiva que había aquí se acentuó más todavía. Se aumentó más. Aunque nosotros estamos viendo que la carga positiva la tiene el oxígeno, pero en realidad no es así. ¿Sí? O sea, bueno, sí es así, pero al tener esta carga positiva acentúa más la electronegatividad que ya tenía sobre el carbono, ¿sí? Haciéndolo más reactivo. Entonces aquí el oxígeno del agua viene y ataca con un par de electrones al carbono del carbonilo. Como este no puede tener 5 enlaces, el oxígeno deslocaliza los electrones hacia él y además se neutraliza, ¿sí? Y luego de esto se nos genera esta molécula. Como el agua atacó con un par de electrones, queda cargada positivamente. Y finalmente, otra molécula de agua viene y le retira un hidrógeno a este catión oxonio, ¿sí? A este ion oxonio. Y simplemente el oxígeno recoge el par de electrones del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, de tal manera que neutraliza al oxígeno y se nos genera nuestro hidrato final, ¿sí? Que es este que está acá. Se nos genera nuestro diol ya final y se nos regenera el ionhidrón, que es el catalizador inicial. Entonces, bueno, aquí terminamos ya con la formación de hidratos para la catálisis ácida como para la básica. Ahora vamos a continuar con la formación de cianohidrinas, que son un tipo de compuestos muy importantes en la síntesis, porque a partir de las cianohidrinas se pueden generar muchos compuestos interesantes. Por ejemplo, los beta hidroxiácidos los beta hidroxiácidos carboxílicos se pueden generar. Por ejemplo, aquí tenemos un aldehído y una acetona que reaccionan con ácido cianhídrico, ¿sí? O cianuro de hidrógeno, dependiendo de si eso está en solución ácida o no. Y se nos genera la cianohidrina, que es un grupo funcional o es una estructura química donde está presente un grupo ciano y un grupo hidróxido en el mismo carbono, ¿sí? Ahora, más adelante en síntesis vamos a ver que los cianuros, ¿sí?, se pueden hidrolizar y se nos pueden convertir en ácidos carboxílicos, de tal manera que con la cianohidrina se nos pueden generar este tipo de compuestos, beta hidroxiácidos. Y esos son muy importantes porque ya tenemos básicamente dos grupos funcionales pegaditos en carbonos vecinos, lo cual nos permite pues la síntesis de muchas cosas más, ¿sí? Pero es una forma de generar beta hidroxiácidos. Y si no tuviéramos el hidroxilo, bueno, aquí por ejemplo el hidroxilo se puede oxidar a un grupo ceto, ¿sí? Y luego hacerle muchísimas más modificaciones, hacerle griñar, etcétera, ¿sí? Con reactivo de griñar, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos de nuevo la constante de equilibrio para la formación de cianohidrinas. Podemos ver un patrón similar. Podemos ver que la formación de cianohidrinas también se ve favorecida principalmente para el formaldehído, después para los aldehídos simples, después los aldehídos más voluminosos y en último lugar a las cetonas. Aquí vuelven a ser más reactivos los aldehídos que las cetonas, ¿sí? Y dentro de los aldehídos más con cadenas R más pequeñas son los más reactivos.
Y bueno, los efectos responsables de este patrón siguen siendo los mismos, los efectos electrónicos como los efectos estéricos que ya mencionamos para los hidratos, siguen siendo los mismos. Entonces vamos a analizar el mecanismo para la formación de cianohidrinas. En este mecanismo lo que podemos observar es que tenemos un aldehído y una acetona que está reaccionando con un cianuro de hidrógeno. Ahora, normalmente se puede utilizar cianuro de hidrógeno de manera solitaria, pero esta reacción se tardaría mucho, ¿sí? Entonces de manera normal a veces se le añaden, se añade junto con el cianuro de hidrógeno, cianuro de sodio, por ejemplo, o cianuro de potasio, o se le puede añadir una base, ¿sí? Para que el cianuro de hidrógeno libere este átomo de hidrógeno y se genere la forma de cianuro. Pero bueno, normalmente es algo así, ¿sí? Cianuro de hidrógeno con cianuro de sodio, ¿sí? En combinación. Entonces, luego de esta reacción entre estas materias primas, se nos va a generar nuestra cianohidrina. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, una vez que se nos generó nuestro ion cianuro, el ion cianuro viene y ataca al carbono del carbonilo con un ataque nucleofílico, ¿sí? Y el oxígeno deslocaliza los dos electrones del doble enlace hacia él para generar esta especie tetraédrica. Aquí lo podemos ver. Entonces vamos a tener esto así. Este va a venir a atacar aquí el carbono del carbonilo, este deslocaliza los electrones hacia él y nos va a generar la especie tetraédrica que estábamos viendo ahí. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, este ion alcóxido que se nos acaba de generar, que tiene un oxígeno con carga negativa, posteriormente le va a retirar, ¿sí?, el hidrógeno al cianuro de hidrógeno, porque el ion alcóxido es una base muy fuerte, ¿sí? Y entonces, al quitarle ese ion hidrógeno, el carbono del cianuro, pues retira los dos electrones del enlace entre el carbono y el hidrógeno. Para regenerarnos, entonces, para generarnos ya de producto final a la cianohidrina y regenerarnos el ion cianuro que inicialmente había atacado. Y bueno, ese es el mecanismo para la formación de cianohidrinas, ¿sí? Ok, vamos a avanzar con otro tipo de reacciones que de hecho es muy importante, son muy importantes este tipo de reacciones. Más adelante lo vamos a mencionar por qué. Que es la formación de acetales o acetales y hemiacetales o hemicetales, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es un hemiacetal? Bueno, el hemiacetal es la generación. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué es un acetal? Un acetal básicamente es una estructura química en la que se genera una especie en la que un átomo de carbono mantiene dos enlaces éter, por así decirlo, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son los enlaces éter? Son estos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un carbono que tiene de hecho dos enlaces éter, porque podemos ver aquí OR y acá podemos ver el otro OR. Este es un acetal, un grupo donde el carbono mantiene dos enlaces éter, ¿sí? Entonces, si se fijan, el aldehído tiene un grupo carbonilo y una cadena R y un átomo de hidrógeno. El acetal tiene la cadena R la sigue manteniendo, el átomo de hidrógeno lo sigue manteniendo, pero lo nuevo que ha adquirido son los dos enlaces éter. Ese es un acetal. Se le conoce como acetal cuando estamos hablando del aldehído, cuando el aldehído adquiere esos dos enlaces éter. Cuando la acetona adquiere los dos enlaces éter, se conoce como cetal, ¿sí? Esto es para la acetona y acetales para el aldehído. Ok, ahora, ¿qué es un hemiacetal y qué es un hemicetal? Bueno, es cuando nada más está presente un solo enlace éter y un enlace y un grupo hidroxilo, ¿sí? Un enlace éter y un grupo hidroxilo. Podríamos decir que el enlace hemiacetal es intermediario, ¿sí? Es un intermediario para generar al acetal o al cetal, dependiendo de lo que estamos hablando, ¿sí? De hecho, hemi significa mitad y tiene sentido porque aquí va a la mitad de la generación del acetal. Entonces, bueno, tenemos a los hemiacetales. De hecho, los hemiacetales rara vez se pueden aislar, solo en algunos casos los hemiacetales son estables.
lo que siempre se obtiene normalmente son los acetales. Pero bueno, entonces podemos ver que el aldehído se va a convertir primero a un hemiacetal y después a un acetal. Pero ¿cómo se puede convertir a un hemiacetal o a un acetal? Bueno, cuando un aldehído reacciona con alcoholes. ¿Sí? Cuando reacciona con alcoholes. Aquí en este caso reacciona con un alcohol en medio ácido, pero trazas de ácido, y nos genera el hemiacetal. Posteriormente reacciona con otra molécula de alcohol, igual con trazas de ácido, y nos genera el acetal. ¿Sí? Básicamente el acetal es el producto, ¿sí?, de la reacción del aldehído con dos moléculas de alcohol en medio ácido. Aquí tenemos algunos ejemplos, donde tenemos el heptanal, es un aldehído, reacciona con etilenglicol, que es una molécula que tiene dos alcoholes, y si se fijan, como tiene dos alcoholes, aquí no tenemos que ponerle dos veces la molécula del alcohol, porque aquí ya tiene la misma molécula dos grupos alcohol, dos grupos hidroxilo. Aquí se está utilizando como medio ácido el ácido paratolueno sulfónico y de solvente benceno. Luego de esta reacción se nos genera, si se fijan, los dos enlaces éter. Aquí tenemos los dos enlaces éter. ¿Sí? Aquí tenemos la R del enlace éter, la otra R del enlace éter, y el carbono aquí está. COR. Son los dos enlaces éter. Y como se formó a partir de un aldehído, entonces esto es un acetal. ¿Sí? Ahora acá tenemos de nuevo el la bencilmetilcetona, que está reaccionando con etilenglicol. Aquí al reaccionar, igual en medio ácido y benceno, se nos va a generar los dos enlaces éter. Aquí los tenemos marcados, los estoy marcando. COR. Y como esta es una acetona, esto es un cetal. Ahora, si ustedes se fijan, como subproducto se nos genera agua, ¿sí? La formación de acetales nos genera como subproducto agua. Eso es muy importante. Déjenme... Bueno, ahorita lo mencionamos eso. Primero vamos a ver entonces el mecanismo. Aquí está el mecanismo para la formación de los acetales. Y bueno, indirectamente la de los semiacetales, porque pues, en algún punto vamos a tener que pasar por ahí para formar el acetal. Ok, aquí tenemos el benzaldehído que reacciona con dos moléculas de etanol. Aquí es importante mencionar eso. Tienen que poner dos moléculas de etanol porque va a reaccionar dos veces para generar al acetal. Y bueno, como medio ácido se está utilizando ácido clorhídrico, pero hay que mencionar que este ácido clorhídrico tiene que ser en trazas, o sea, muy poquito ácido clorhídrico, nada más para catalizar la reacción en cantidades catalíticas. Ok, como producto final nos genera el acetal, porque esto era un aldehído, y el agua. Muy bien, vamos a avanzar entonces. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo, aquí si ustedes se fijan, se saltan la formación del hemiacetal y directamente ponen el hemiacetal. Nosotros lo vamos a mostrar aquí. Yo lo voy a mostrar aquí. Lo voy a dibujar. Tenemos al benzaldehído. ¿Cómo es el primer paso para llegar a formar el hemiacetal? Bueno, ustedes tienen que saber que tiene que estar, va a estar ahí presente el ion hidronio porque estamos utilizando cantidades catalíticas de ácido. Entonces este aldehído va a atacar a un átomo de hidrógeno, así que va a actuar como un protón y pues el oxígeno va a retirar los dos electrones que estaba utilizando en el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno hacia él para neutralizarse y formar agua, ¿sí? Entonces se va a protonar el oxígeno del carbonilo, ¿sí? Aquí lo voy a poner en este sentido. Nos va a protonar justo como lo habíamos visto antes. Y por ende, como utilizó un par de electrones, va a adquirir una carga positiva. Y bueno, se nos va a liberar agua. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sigue el ataque del alcohol. ¿Sí? El alcohol aquí, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene dos. Así es el etanol básicamente. Aquí el etanol va a venir y va a atacar al carbono del carbonilo, porque recuerden que cuando el oxígeno adquiere una carga positiva, acentúa más la electronegatividad y hace más positivo al carbono del carbonilo, entonces lo hace más reactivo, ¿sí? Entonces este oxígeno puede atacar más fácil aquí, ¿sí? Puede atacar más fácil aquí. Y bueno, como el carbono no puede tener más de 5 enlaces, el oxígeno deslocaliza los dos electrones del doble enlace hacia él. Y entonces se nos genera
esta estructura que tenemos aquí. Aquí voy a poner el hidrógeno hacia abajo. Y el oxígeno del alcohol, o el que era del alcohol, pues adquiere una carga positiva porque utiliza un par de electrones. ¿Qué sigue? Bueno, el agua que anda en el medio va a actuar como una base, porque este ion alcoxído, oxonio, actúa como un buen ácido y el agua como una buena base en este caso, y va a retirarle un protón. Estos electrones pasan a ser parte del oxígeno para neutralizarlo, y finalmente llegamos a la formación. Uy, creo que ahí ya no se va a ver en la cámara. Déjenmelo hago acá, lo voy a poner de este lado. Lo voy a poner de este lado. Déjenme dibujarlo así. Este ya está así. Cuando el agua ataca y le retira el hidrógeno al ion oxonio, entonces ya nada más se nos neutraliza y nos generaría esta molécula. Si ustedes se fijan, ya tenemos un enlace éter aquí, ¿sí? Un grupo éter. Y acá tenemos un hidroxilo. Entonces tenemos aquí ya formado el hemiacetal. Pero bueno, aquí todavía puede seguir reaccionando, ¿sí? Con otra molécula de alcohol para generarnos el acetal, ¿sí? Aquí voy a quitar esto para poder continuar con la formación del acetal. Ok. En la formación del acetal, aquí ya voy a poner el hemiacetal. Aquí está el hidrógeno, aquí está el hidroxilo, aquí está el del alcohol que acaba de entrar, la porción de alcohol que acaba de entrar. Muy bien, ¿qué pasa ahora? Ya se nos formó el hemiacetal. Ahora el hidroxilo puede actuar como una mejor base que el alcohol. Y bueno, también el alcohol puede actuar, pero en este caso nos vamos a enfocar solo cuando el hidroxilo actúa como la base. El hidroxilo va a actuar como una base y va a retirar un hidrógeno, un protón, del ion etiloxonio, ¿sí? Del ion etiloxonio o del ion hidrógeno que va a andar por ahí protonado, ¿sí? Aunque normalmente va a ser un etiloxonio, porque si estamos, bueno, va a ser un etiloxonio si utilizamos el etanol como solvente, ¿sí? Si utilizamos el etanol como solvente, el etanol va a estar protonado de esta manera. ¿Sí? Cargado positivamente porque está protonado por el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? El hidroxilo con un par de electrones le va a retirar un hidrógeno al ion oxonio. Y entonces el ion oxonio va a retirar los dos electrones hacia él nada más para neutralizarse y salir en forma de etanol, ¿sí? Pero luego de este paso se nos va a protonar el hidroxilo que estaba presente en la molécula. Vamos a tener esto así, con dos hidrógenos aquí, protonado. Esto va a estar así, esto va a estar así, y bueno, ya tenemos esto. El alcohol, ¿no?, que acaba de salir. ¿Qué sigue? Bueno, este ion oxonio va a salir en forma de agua. Va a salir en forma de agua y nos va a generar nos generaría, cuando salga en forma de agua, nos generaría un carbocatión, si se fijan, ¿sí? Nos generaría un carbocatión sobre este carbono que estoy remarcando aquí. Porque se perderían los electrones de ese enlace entre el oxígeno y el carbono. Entonces eso es malo porque aquí en este caso el carbocatión se puede llegar a estabilizar por el benceno. Lo malo es que ese carbocatión está unido a un oxígeno, ¿sí? Y por electronegatividad ese carbocatión, esa carga positiva se podría hacer más positiva. Entonces, cuando el ion oxonio sale para generar agua, ¿sí?, el oxígeno que está pegado a ese carbono donde sale el ion oxonio utiliza un par de electrones para deslocalizarlo y formar un doble enlace entre el carbono
del ion oxonio, que está unido directamente al ion oxonio, y el oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno, generándonos, voy a borrar esto, esta estructura, que nos generaría esta estructura. ¿Sí? Y esto cargada positivamente porque utilizó un par de electrones. Ahora, si se fijan, esta estructura se parece mucho a un aldehído, es un aldehído básicamente. Si la ven desde este punto de vista, este carbono que está aquí, lo estoy remarcando aquí, tiene un doble enlace con un oxígeno, tiene un hidrógeno y tiene un enlace con una R. Es un aldehído, ¿sí? Solo que en este caso el oxígeno tiene una R unido a él. Entonces, este carbono que está aquí es susceptible de sufrir ataques nucleofílicos, por la misma razón que dijimos en los casos pasados. Aquí el oxígeno tiene una carga positiva, lo cual acentúa la carga parcial positiva sobre el carbono que está ahí. Entonces, otra molécula de alcohol que ande por ahí, otra molécula de alcohol, puede venir con un par de electrones y ataca aquí. Uy, salió medio feo. Viene y ataca aquí a ese carbono, y como ese carbono no puede tener más de 5 enlaces, la carga se deslocaliza, los electrones se deslocalizan hacia el oxígeno para neutralizarlo a su vez. Y entonces eso nos genera voy a poner el hidrógeno hacia abajo en este caso, este oxígeno ya neutro porque ya recuperó sus electrones, y el oxígeno que acaba de entrar porque atacó al carbono que estaba con la carga parcial positiva intensificada, con carga positiva va a quedar este oxígeno porque utilizó un par de electrones. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, aquí un alcohol, ¿sí?, que anda en el medio puede venir y actuar como una base y retirar este ion este protón que está aquí para neutralizar la carga positiva del alcohol, ¿sí? Entonces nos generaría ya la molécula final. Ok, aquí lo voy a mostrar ahora con el mecanismo de las imágenes que están aquí. Aquí, para empezar, el benzaldehído, cuando ya está formado el hemiacetal, como pueden ver aquí, está atacando al ion etiloxonio, ¿sí?, del alcohol, ¿sí? Un alcohol protonado. Se protonó porque está en el medio ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, el ion etiloxonio, ¿sí?, está actuando aquí como un ácido, y el hidroxilo del hemiacetal como una base. Se va a protonar el hidroxilo del hemiacetal, se nos va a generar otro ion oxonio. En cierto momento, este ion oxonio va a salir en forma de agua, ¿sí? Y cuando salga, para que este carbono no se quede con carga positiva y todos mantengan el octeto, el oxígeno, ¿sí?, que está ahí enlazado a ese carbono, utiliza un par de electrones para deslocalizarlo hacia ese carbono y generar un doble enlace, que lo podemos ver aquí. Esa estructura se puede estabilizar por resonancia porque hay dos estructuras resonantes, pero la más importante es esta, porque aquí todos los átomos cumplen con el octeto, que eso es lo más estable. Pero podemos ver que el oxígeno en este caso tiene una carga positiva formal porque utilizó un par de electrones para estabilizar y evitar que se generara ese carbocatión. Posteriormente, como mencionamos, este carbono que está aquí puede comportarse como si fuera un carbono de un carbonilo y sufrir un ataque nucleofílico de otra molécula de etanol que ande por ahí, ¿sí? Como este carbono no puede tener más de 5 enlaces, entonces el oxígeno deslocaliza los dos electrones de este doble enlace hacia él para neutralizarse. Y aquí podemos ver que ya se neutralizó. Y bueno, ese etanol que acababa de atacar, pues ahora está cargado positivamente porque utilizó un par de electrones. Posteriormente, y bueno, de hecho ya finalmente, otra molécula de etanol que anda en el medio, ¿sí?, viene, utiliza un par de electrones, retira un hidrógeno. En este caso aquí el etanol está actuando como una base y el ion oxonio está actuando como un ácido, y bueno, retira el protón, el oxígeno deslocaliza los electrones hacia él, se los queda a él, se neutraliza, y entonces nos genera ya como molécula final un ion oxonio, ¿sí?, etiloxonio, y el acetal ya formado. Y bueno, ese sería el mecanismo tanto para las cetonas como para los aldehídos. Aquí se repite, es el mismo mecanismo.
Ahora, una característica importante de esto es que los acetales y la formación de acetales está en un equilibrio también, al igual como veíamos con los hidratos, ¿sí? Está en un equilibrio. En este caso estamos viendo que los acetales, cuando reaccionan con agua, también en un medio ácido, pueden generarme aldehídos y cetonas y 2 moléculas de alcohol. Básicamente la reacción inversa a la que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que va a decidir si la reacción global se va hacia el acetal o se va hacia la formación de las materias primas, aldehído y cetona, o aldehído o cetona y el alcohol? Bueno, aquí básicamente es la concentración de agua y la concentración de alcohol, ¿sí? Si a mí me interesa obtener el acetal, bueno, al aldehído y a la acetona le voy a poner un exceso de alcohol para favorecer el equilibrio hacia el acetal, hacia la formación del acetal, ¿sí? Si a mí me interesa hidrolizar un acetal, pues voy a aumentar la concentración de agua, ¿sí? Básicamente el exceso de etanol me lo lleva en esta dirección y el exceso de agua me lo lleva en esta dirección. Ok, de hecho, si en el medio de reacción se empieza a generar agua, ¿sí? Porque como ya vimos que como subproducto siempre se está generando agua, ¿sí? Durante la formación del hemiacetal y durante la formación del acetal, ¿sí? Si, por ejemplo, imagínense que yo tengo el aldehído, lo hago reaccionar con el alcohol, con 2 moléculas de alcohol, y de producto se me genera el acetal más agua, ¿sí? Si yo del medio empiezo a retirar agua, ¿sí? La empiezo a retirar, como ahora falta agua en el medio, ¿sí? Disminuye la concentración de uno de los productos, el equilibrio de reacción se empieza a desplazar hacia el acetal. Esto es más que nada por lo del equilibrio, no, por lo del el principio de Le Chatelier, que cuando yo retiro un producto de la mezcla de reacción, el equilibrio trata de moverse, ¿sí? Es dinámico y se dirige en la dirección de la reacción que me empieza a generar más de ese producto. En este caso, si yo quito agua del medio, el aldehído empieza a reaccionar más con el alcohol para generarme más agua y reponerme el agua que yo retiré y volver a alcanzar el equilibrio. Entonces, en este caso, retirar agua sería favorable para la reacción porque empezaríamos a formar más acetal. Ok, vamos ahora a la formación de las iminas, que también son otras... es otra de las reacciones más importantes que tienen los aldehídos y las cetonas. Primero tenemos que conocer qué es una imina. Básicamente una imina sería algo muy parecido a un aldehído o una acetona, solo que en lugar de utilizar oxígeno, estamos utilizando nitrógeno, ¿sí? Está presente nitrógeno, y como el nitrógeno puede formar 3 enlaces, el nitrógeno que está presente ahí puede tener una cadena R extra, a diferencia del oxígeno en el carbonilo, que no puede tener una cadena R extra. Si la tiene, estará cargado positivamente. Ok, en este caso, la formación de iminas puede ocurrir tanto con aldehídos como con cetonas, pero forzosamente tiene que utilizarse como reactivo una amina primaria. Si no se utiliza una amina primaria, no se pueden formar iminas, ¿sí? Muy bien. Aquí, para la formación de iminas, también se suele utilizar una cantidad de medio ácido en trazas, ¿sí? Nada más poquito para permitir la catálisis, pero si se utiliza mucho ácido por accidente, las aminas que se están utilizando, como son básicas, se neutralizarían y no serían buenos nucleófilos. Se tiene que cuidar el pH. Entonces, bueno, al igual que con la formación de acetales, la formación de las iminas también ocurre a través de un intermediario, ¿sí? El aldehído o la acetona reaccionan con la amina primaria y generan primero un hemiaminal, ¿sí? Y finalmente llegan a la formación de la imina. Muy bien. Y bueno, también se genera agua. De hecho, aquí también se establece el equilibrio con el agua que acabamos de mencionar previamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas reacciones. Benzaldehído que reacciona con metilamina y me genera la N-benzilidén metilamina, ¿sí? Muy bien. Y bueno, su agua, su respectiva agua. Tenemos aquí la ciclohexanona que reacciona con la isobutilamina y se nos genera la N-ciclohexilidén isobutilamina, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a ver un poquito del mecanismo. Aquí tenemos el mecanismo de reacción para generar la N-benzilidén metilamina con el agua, ¿sí? A partir de benzaldehído y metilamina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, en este caso el mecanismo no se está esquematizando con un medio ácido, pero es frecuente que se utilice.
Obviamente si el mecanismo de reacción cambia un poco si es catalizada la reacción con ácido o si no es catalizada con ácido. En este caso aparentemente no se está utilizando ácido, entonces vamos a ponerla así. En el primer paso, la metilamina ataca con un par de electrones del nitrógeno al carbono del carbonilo del benzaldehído, ¿sí? Esto nos va a generar este intermediario tetraédrico, ¿sí? Bipolar, porque el oxígeno va a deslocalizar los electrones del doble enlace hacia él generando una carga negativa, y el nitrógeno va a generar una carga positiva porque atacó con un par de electrones, ¿sí? Básicamente esto ocurre así. Ahí se esquematiza bastante bien, entonces nomás voy a ponerlo. La mina ataca al benzaldehído, el oxígeno deslocaliza los electrones hacia él y entonces me genera el intermediario tetraédrico que les mencioné. La carga negativa en el oxígeno, el hidrógeno acá, y bueno, como el nitrógeno utiliza un par de electrones, ¿sí? Utiliza un par de electrones y ahora el nitrógeno está tetraédrico, digo cuaternario, ahora tiene una carga positiva, ¿sí? ¿Qué sigue? En un siguiente paso se nos van a neutralizar ambas estructuras, ambos grupos cargados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso lo que está ocurriendo es que el oxígeno, ¿sí?, está tomando un hidrógeno, está actuando como aquí el ion alcóxido, de lo que es el oxígeno cargado negativamente, está tomando un protón del agua, ¿sí?, y está actuando como una base, de hecho, y el agua está actuando como un ácido. Y bueno, al retirarle este protón que estamos viendo por aquí, se neutraliza. Aquí el oxígeno del agua está retirando los dos electrones hacia él para quedarse y generar un hidróxido, y a su vez el agua está actuando como una base, retirándole un hidrógeno al nitrógeno que está cargado positivamente. El nitrógeno pues toma los electrones de este enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno y se neutraliza. Entonces básicamente aquí el agua cumple la función de neutralizarnos las dos especies cargadas, tanto positiva como negativamente. Y luego de este paso se nos genera nuestro hemiaminal, que es esta estructura neutra. Ahora de este producto de reacción pues se nos generó un hidronio y un hidróxido, pero bueno, luego después de una reacción ácido-base entre ellos, pues ambas moléculas generan agua. Ok, después de que tenemos el hemiaminal, ocurre algo muy parecido a lo que veíamos con los acetales. El hidroxilo se protona, retirándole un protón al ion hidronio, ¿sí?, utilizando un par de electrones, y bueno, el oxígeno del ion hidronio retira esos electrones hacia él para salir en forma de agua. Al protonarse el hidroxilo que estaba presente en el hemiaminal, este sale en forma de agua, ¿sí?, sale en forma de agua, aquí lo podemos ver, sale en forma de agua, y ocurre algo de la misma manera muy parecido a lo que veíamos con los acetales. Al salir el ion oxonio en forma de agua, este carbono generaría un carbocatión. Entonces, para evitar la formación de ese carbocatión, el nitrógeno utiliza el par de electrones y lo deslocaliza para generar un doble enlace con ese carbono. De esta manera se evita la formación del carbocatión y se genera de hecho una especie química que tiene su octeto completo. Aquí lo podemos ver, se generó el carbocatión, ¿sí?, pero el nitrógeno utiliza un par de electrones para generar un doble enlace, y bueno, esta estructura se empieza a estabilizar porque todos los átomos ahí tienen su octeto completo, lo cual es muy estable. Muy bien, esta estructura, ¿sí?, que tenemos aquí del nitrógeno cargado positivamente, ya nada más para formar la imina, tiene que neutralizarse porque aquí el nitrógeno está cargado positivamente. Entonces aquí el agua que salió en los pasos previos está actuando como una base y bueno, va a utilizar un par de electrones para retirarle un protón a este nitrógeno y que el nitrógeno recupere esos dos electrones entre el enlace nitrógeno-hidrógeno, de tal manera que el nitrógeno se neutralice y se nos genere de nuevo el ion hidronio. Como les digo, ¿de dónde salió este ion hidronio? Pues recuerden que esta reacción está catalizada con un medio ácido, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a la formación de las enaminas, ¿sí? Las enaminas básicamente se generan solo
cuando hacemos reaccionar un aldehído y una acetona, una acetona, perdón, con una amina secundaria. Cuando hacemos reaccionar estos con una amina primaria es una imina. Cuando lo hacemos reaccionar con una amina secundaria es una enamina, se genera una enamina. Igual, aquí como un paso intermedio se nos genera un hemiaminal y bueno, como producto final la enamina. ¿En qué se diferencia de la imina? Pues la imina, por ejemplo, tiene esta estructura de doble enlace nitrógeno-carbono, ¿sí? El nitrógeno sigue teniendo una R y bueno, básicamente esa es la estructura. En el caso de la enamina, ¿sí? Tenemos un doble enlace muy similar al de un alqueno y una amina a su vez, ¿sí? Por eso se conoce como enamina. En de doble enlace y amina, enamina. Y podemos ver que el doble enlace está de hecho adyacente a la amina, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. La ciclopentanona reaccionando con la pirrolidina para generar la N1-ciclopentil pirrolidina, ¿sí? Aquí podemos ver que lo único que ocurrió es que se pegó esta porción de pirrolidina, ¿sí? En este carbono que está aquí, en el carbono justo donde estaba el carbonilo, ¿sí? Y se nos formó un doble enlace. Es lo único que ocurre. Y bueno, también esto ocurre con la consiguiente formación de agua. Aquí también se establece un equilibrio como en el de las iminas y en el de los hidratos y en el de los acetales, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos y bueno, aquí vamos a ver ya el mecanismo de acción como tal. Muy bien, al igual que en el caso de las iminas, también estas reacciones se catalizan con un poquito de ácido, ¿sí? En forma de traza. Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo? Bueno, el mecanismo ocurre cuando la pirrolidina ataca, ¿sí? al carbono del aldehído, en este caso el 2-metilpropanal, y bueno, este oxígeno pues deslocaliza los electrones hacia él para que el carbono no genere 5 enlaces. Eso nos genera, bueno, aquí ya se saltaron todas esas reacciones para poner el hemiaminal. Déjame lo pongo yo entonces. Lo voy a poner por acá. La pirrolidina está atacando al aldehído, en este caso el 2-metilpropanal, ¿sí? Va a atacar al aldehído, el oxígeno va a deslocalizar los electrones hacia él para evitar que el carbono tenga 5 enlaces. Entonces se nos va a generar esta especie posteriormente. Cargada negativamente, y aquí vamos a tener los sustituyentes. ¿Qué sigue? Bueno, aquí el nitrógeno también va a estar cargado positivamente porque utilizó un par de electrones. Ahora, de manera muy similar a lo que veíamos anteriormente, el agua, ¿sí? va a jugar su papel más importante para neutralizarnos estas especies. Aquí el agua está actuando como un ácido y como una base a la vez, ¿sí? ¿Sí? Para neutralizarnos esta especie. En este caso el ion alcóxido retira un protón del agua y el agua a su vez, el oxígeno del agua, retira estos electrones hacia él para generar un ion hidróxido. A su vez, otra molécula de agua actúa como una base y retira un protón del nitrógeno que está cargado positivamente para que el nitrógeno retire los electrones y se neutralicen. De esta manera llegamos al hemiaminal intermedio, ¿sí? Llegamos a esta molécula que está aquí. Y listo, ya llegamos al hemiaminal. ¿Qué sigue? La formación de la enamina. Una vez que tenemos esa estructura, bueno, en este caso, el hidroxilo que está aquí se nos va a protonar. Aquí se están saltando de estos pasos, ¿sí? Pero en realidad, este hidroxilo que está aquí se nos va a protonar, ¿sí? Se nos va a protonar primero, de la misma manera que veíamos en el caso pasado, porque a final de cuentas, después de esta reacción va a haber un ion hidronio. Ustedes tienen que acordarse de eso. Acuérdense que esta reacción está catalizada por un medio ácido. Se va a protonar y este ion oxonio va a salir en forma de agua. Para que este carbono no genere la carga positiva, el nitrógeno va a utilizar el par de electrones, generando el ion iminio, ¿sí? Que se parece mucho a una imina, pero todavía no está terminado. Toda esta reacción todavía no está terminada. Se nos genera el ion iminio. Muy bien.
Y bueno, sale también una molécula de agua. ¿Qué ocurre después? Aquí la molécula de agua, que en este caso ellos están representándola como el hidróxido, ¿sí? La molécula de agua, nosotros lo vamos a representar como la molécula de agua. La verdad es que los dos mecanismos son posibles. Todo depende, como les digo, si utilizan medio ácido o no. Como nosotros estamos utilizando medio ácido en la reacción, entonces vamos a utilizar agua. El agua va a venir y va a actuar como una base para retirar este hidrógeno que está aquí. ¿Por qué? Porque no retira, ¿por qué retira específicamente ese hidrógeno? Al retirar ese hidrógeno, los electrones que se están utilizando para formar este enlace van a pasar a formar el doble enlace entre el carbono de la imina, del ion iminio, y el carbono al carbono beta al que se le está retirando el hidrógeno, ¿sí? A su vez, como cuando van a pasar a formar este doble enlace aquí, este carbono tendría 5 enlaces. Entonces, para evitar eso, el nitrógeno deslocaliza los 2 electrones, ¿sí?, hacia él para neutralizarse, de tal manera que llegamos a la enamina. Aquí lo único que se diferencia con respecto al mecanismo de la imina es que el nitrógeno ya no tiene un hidrógeno que perder para neutralizarse. Aquí la única manera de neutralizar al nitrógeno es que un carbono beta, ¿sí?, bueno, un carbono alfa, mejor dicho, este carbono alfa pierda un hidrógeno para formar un doble enlace, ¿sí?, y formar un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono directamente que está formando el ion iminio, y los electrones del doble enlace del ion iminio pasan directamente al nitrógeno para neutralizarse. Ese es el mecanismo. Muy bien. Y bueno, luego de que el agua retira este protón, pues se nos regenera el ion hidrógeno, que es el que utilizamos en el medio ácido de reacción. Muy bien. Ahora, otro mecanismo que tenemos que conocer en el caso de los aldehídos y las cetonas es la adición de los reactivos de Grignard, que nos van a permitir en el caso de aldehídos y cetonas generar compuestos, estructuras del carbono más grandes, ¿sí?, porque para eso sirven los reactivos de Grignard, para hacer moléculas orgánicas más grandes de lo que inicialmente teníamos. Entonces aquí, para empezar, tenemos que conocer cómo hacer el reactivo de Grignard. Yo creo que ustedes ya están familiarizados con la formación del reactivo de Grignard, y bueno, si no, lo único que tienen que conocer es que para formar el reactivo de Grignard solo tienen que utilizar un halógeno de alquilo y hacerlo reaccionar con magnesio, ¿sí?, magnesio elemental, en éter etílico anhidro, ¿sí?, no debe tener nada de agua porque si no se descompone el compuesto. Y luego de esto se nos genera el reactivo de Grignard, que tiene esta estructura. Si ustedes se fijan, esta molécula es un reactivo órgano metálico. Y por ser un reactivo órgano metálico, nosotros ya sabemos, ¿sí?, que el carbono es más electronegativo que cualquier metal. Entonces, al ser más electronegativo que cualquier metal, los electrones de sus enlaces van a estar directamente dirigidos hacia el carbono por electronegatividad, de tal manera que el carbono aquí va a tener una carga parcial negativa, pero muy fuerte, ¿sí?, y el magnesio una carga parcial positiva. Entonces este carbono va a actuar como si fuera un carbanión con carga negativa, pero en realidad no es un carbanión, ¿sí? Muy bien, eso va a ser importante porque ese carbono con carga parcial negativa va a actuar como nucleófilo en reacciones posteriores, ¿sí? En este caso ya tenemos el reactivo de Grignard formado, ¿sí? Aquí la M vendría siendo el magnesio y la R vendría siendo cualquier molécula del carbono, ¿sí?, cualquier cadena hidrocarbonada. Entonces ya sabemos que esta estructura está parcialmente negativa, está parcialmente cargada negativa, tiene una carga parcial negativa, perdón, y el magnesio una carga parcial positiva, de tal manera que este carbono puede venir y atacar al carbonilo, y el oxígeno pues deslocaliza los electrones. Esos son un primer paso. Normalmente luego de este primer paso se nos genera esta estructura tetraédrica donde el oxígeno está cargado negativamente y está interaccionando por interacciones electrostáticas con el magnesio, ¿sí?, que está cargado positivamente, ¿sí? Ahora, en un segundo paso se añade un medio ácido, y este medio ácido, ¿sí?, que va a generarnos iones hidrógeno, nos sirve para neutralizar a ese oxígeno cargado negativamente. Este oxígeno cargado negativamente simplemente retira un protón del hidrógeno. El hidrógeno retira sus electrones para generar agua y se nos genera un alcohol, pero con una cadena R extra que no tenía
antes la molécula. Aquí podemos ver esa cadena R, ¿sí? Si se fijan, al principio tenía solo 2 cadenas R y ahora ya tiene 3 cadenas R. Entonces esto nos sirve para generar estructuras orgánicas más grandes de lo inicial. Por ejemplo, aquí tenemos la ciclohexanona, que se hace reaccionar con bromuro de etil magnesio, ¿sí? Aquí el bromuro de etil magnesio tiene 2 carbonos. En un primer paso se lleva la reacción en éter dietílico para que para que el reactivo de Grignard ataque al carbonilo y se nos genera esta estructura tetraédrica. Y en un segundo paso se nos pone el medio ácido para neutralizar el oxígeno y que se nos genere el alcohol. Todas las reacciones de los organometálicos con aldehídos y cetonas nos van a generar alcoholes, ¿sí? Si hacemos reaccionar a un formaldehído con reactivos de Grignard, voy a poner nada más la G. Voy a poner otra vez. Aquí hay algo que hay que tener bien claro. Si hacemos reaccionar un reactivo de Grignard con formaldehído, ya vimos que siempre se nos van a generar alcoholes, ¿sí? Si hacemos reaccionar a un reactivo de Grignard con formaldehído, reactivo de Grignard con formaldehído, se nos van a generar alcoholes primarios. Si hacemos reaccionar al reactivo de Grignard con aldehídos que no son formaldehído, se nos van a generar alcoholes secundarios. Y si hacemos reaccionar al reactivo de Grignard con cetonas, ¿sí? Cualquier cetona, aquí nomás estoy poniendo yo por ejemplo algunas, reactivo de Grignard, se nos van a generar alcoholes terciarios, ¿sí? Entonces, utilizar reactivos de Grignard con aldehídos y cetonas nos permite generar alcoholes con cadenas hidrocarbonadas más largas, ¿sí? Lo cual es muy importante en síntesis para generar moléculas más complejas. Aquí tenemos ya otro tipo de reacciones. Aquí no me voy a meter mucho en lo de los reactivos de Grignard porque lo quiero ver más en ejercicios, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso que les acabo de mencionar. Formaldehído con reactivo de Grignard, alcoholes primarios. Aldehído cualquiera que no es formaldehído con reactivo de Grignard, alcoholes secundarios. Y cetonas con reactivo de Grignard, alcoholes terciarios. Ahora, los aldehídos y las cetonas también se pueden oxidar, ¿sí? Hay diferentes reactivos para llevar a cabo la oxidación. En este caso se está mostrando el dicromato de potasio, pero también está el permanganato de potasio. Y bueno, con cualquiera de esos dos reactivos, ¿sí? Un aldehído lo podemos llevar hasta un ácido carboxílico. Las cetonas no se pueden oxidar, por lo que esta reacción solo es exclusiva de los aldehídos, ¿sí? Las cetonas no se pueden oxidar. Y bueno, también tenemos la reducción de aldehídos y cetonas, donde el aldehído y la cetona se hace reaccionar con un agente reductor, donde comúnmente suele ser el borohidruro de sodio, en un primer paso, y en un segundo paso un medio ácido, y se nos genera un alcohol, ¿sí? Aquí la reacción de reducción sí la pueden sufrir los aldehídos y las cetonas. A diferencia de la oxidación, aquí la reducción sí puede ocurrir tanto para los aldehídos como para las cetonas. Y bueno, nos generaría alcoholes. Si reducimos un aldehído, ¿sí? Si reducimos un aldehído, se nos genera un alcohol primario. Si reducimos una acetona, se nos genera un alcohol secundario. No confundan esto con lo que ya les mencioné del reactivo de Grignard. Eso es específico para el Grignard y esto es específico para la reducción, ¿sí? Y bueno, ¿qué más podemos mencionar? Básicamente de aquí sería todo. Como les digo, esto como quiera lo vamos a ver en ejercicios. Entonces, aunque tengan bien en claro estas transformaciones por reacciones químicas, está muy bien. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de los grupos protectores y de la importancia. Hace un rato mencionamos que los acetales, cetales, tenían aplicaciones muy importantes en química orgánica. Esto es porque se pueden utilizar como grupos protectores para proteger a los grupos aldehídos y cetonas de otras reacciones que nos pudieran, que pudiéramos necesitar llevar a cabo, pero que no queramos que nos afecte a algunos grupos, estos grupos principalmente.
Por ejemplo, aquí tenemos la síntesis para transformar esta molécula a esta otra molécula. Podemos ver que lo único que ocurrió es que se le añadió un grupo metilo al alquino que está aquí. Entonces, bueno, una reacción muy frecuente, una manera de llevar a cabo esta síntesis es que, por ejemplo, a la molécula del alquino, está muy fea, a la molécula del alquino ¿sí? Que tiene este hidrógeno terminal. Ustedes recuerden que estos alquinos terminales son ácidos, ¿sí? De sus clases de química orgánica básica. Esos hidrógenos terminales de los alquilos son ácidos, por lo que si yo le pongo una base, como por ejemplo la sodamida, este puede venir, tiene carga negativa, este tiene carga positiva, este puede venir y retira este hidrógeno ácido, de tal manera que me genera este anión que tengo aquí, un anión acetiluro, ¿sí? Este anión puede venir y atacar electrófilos. Aquí se está comportando como un nucleófilo, el acetiluro. Entonces aquí yo lo podría hacer reaccionar directamente con cloruro de metilo para que este actúe como un nucleófilo, ¿sí? Y en una reacción SN2 pues se me pegue el metilo a la estructura y finalmente llegue a la síntesis de esta molécula, ¿sí? Ay, aquí la regué. Llegué a la síntesis de esta molécula. Si no lo pongo bien. Tendría esta molécula así. Muy bien. El problema es que cuando yo ya tengo sintetizado esta estructura, ¿sí? Yo ya le quité el protón, bien fácil. Esta molécula puede venir y de hecho atacarse a sí misma, ¿sí? Pues a final de cuentas el acetiluro es un nucleófilo y este carbono que está aquí es un electrófilo, entonces puede sufrir un ataque por ella misma, ¿sí? Y entonces pues eso me generaría muchos subproductos, lo cual no quiero. Entonces, ¿cómo le hago? La única manera de que no me ataque a este grupo aldehído es que cetona, perdón, es que no estuviera presente. Y para eso sirven los grupos protectores, ¿sí? Para eso sirven los grupos protectores. ¿Cómo se utilizan los grupos protectores? Bueno, primero, a la acetona que yo tengo ahí, que quiero proteger, ¿sí? Antes de hacer todas las reacciones que vaya a hacer, le voy a poner un grupo acetal, lo voy a convertir en acetal. Vamos a suponer que le hago una reacción con el dietilenglicol, ¿sí? Y bueno, le pongo las trazas de medio ácido para hacerlo acetal. Ya saben que cuando se hace acetal me genera dos enlaces éter y entonces se me hace este grupo acetal, ¿sí? Ahora bien, yo ya tengo la estructura protegida, ya tengo mi grupo acetona protegido. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sí le puedo hacer las reacciones. En un primer paso le voy a poner la sodamida para que me retire el protón, y en un segundo paso le voy a poner lo voy a hacer reaccionar con el cloruro de metilo, de tal manera que ahora sí se me va a generar la estructura que yo quiero. No va a haber problemas con el grupo ceto porque está protegido, ¿sí? Está en forma de acetal y de hecho resiste muy bien los ataques. Ay, aquí lo voy a tener que hacer para acá abajo. Una disculpa. Va a estar así la molécula final. ¿Qué sigue? Ya nada más tengo que quitar el grupo protector, que ya vimos que los acetales los podemos hidrolizar con medio ácido y agua. Y entonces, luego de esa hidrólisis, se me va a generar de nuevo el grupo ceto, metileno, listo. Ya llegamos a la molécula final con mejor rendimiento, porque si no hubiéramos protegido el grupo ceto, se nos hubieran generado muchos subproductos. Entonces,
Así es como se utilizan los aldehídos y cetonas como, bueno, la formación de acetales para proteger grupos aldehído y cetona. ¿Sí? Donde se pudieran dañar esos grupos, primero se protege, se hacen las reacciones que se tengan que hacer y después se quita el grupo protector. Entonces bueno, con esto ya terminamos las reacciones así básicas de aldehídos y cetonas, y la próxima sesión de Teams nos vemos para tener esta fase de preguntas y respuestas y hacer ejercicios.